¿Qué tal? Saludos a todos mis alumnos del CETIS 4. Hoy vamos a continuar con integrales por fórmula. Fíjense bien, como ya les había mencionado, vamos a buscar la fórmula que más acomode, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Vamos a tener integral de x sobre 5 de x. Fíjense bien, ¿qué pasa aquí? Aquí en realidad está multiplicando x por un quinto. Entonces recuerden que siempre vamos a mover hacia la izquierda todas las constantes. Entonces en este caso, fíjense bien cómo quedaría esta integral. Quedaría un quinto de x de x. Muy bien, para esta acuérdense la fórmula que estábamos viendo, que tenemos que integral de x a la n de x, esto va a ser igual a ¿qué? A x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Y el requisito es que n sea distinto de menos 1. Entonces, si comparamos, ya tenemos todo para poder aplicar la fórmula. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolverla. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a un quinto que multiplica a ¿qué? A x a la n más 1. En este caso, el exponente de x es 1, que sería 1 más 1 entre ¿qué? 1 más 1 más la constante de integración. Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto. ¿Esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar un quinto de x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Entonces, en este caso, tenemos que arreglar, ¿no? Entonces, 1 por x cuadrada, que nos queda x al cuadrado, 5 por 2 nos queda 10, más la constante de integración. Entonces, esto que tenemos aquí ya sería la integral. Muy bien, ahora vamos a hacer otra integral. Vamos a tener b, que va a ser integral de y a la cuarta menos 5y cuadrada más 3 de y. Muy bien, recuerden que aquí tenemos que separar en cuántas integrales, 1, 2 y 3 integrales. Entonces separamos y ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar integral de y a la cuarta de y menos 5 integral de y cuadrada de y más 3 integral de ¿qué? De dy. Fíjense bien, aquí ya no tenemos dx, es exactamente lo mismo, nada más se cambia de nombre. Por ejemplo, x podemos decir que se llama Jimena y y Yolanda, ¿no? Si le cambias el nombre, de todas maneras, las fórmulas funcionan exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no? Aquí tenemos integral de x a la n de x, que va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Entonces, pues aplicamos la fórmula, que va a ser ¿qué? Y a la n más 1, que va a ser 4 más 1 entre 4 más 1. Menos 5, que multiplica ¿qué? A y a la 2 más 1 entre ¿qué? N más 1, que sería 2 más 1. Más 3, y recuerden, en este caso tenemos que la integral de x va a ser igual a ¿qué? A x más c. Entonces, en este caso tenemos integral de dy, que va a ser ¿qué?
y más la constante de integración. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente vamos a arreglar, ¿no? Y nos va a quedar y a la quinta sobre 5 menos 5 y al cubo sobre 3 más 3y más c. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestra segunda integral. Muy bien, fíjense bien, ahora vamos a ver una nueva fórmula. Y vamos a hacer el ejercicio C. Vamos a tener integral de 6 sobre x menos x a la menos 2 de x. Por ejemplo, ¿qué quiere decir x a la menos 3? X a la menos 3 va a ser igual a ¿qué? A 1 entre x al cubo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 2x a la menos 5, ¿qué quiere decir esto? Esto va a ser 2 entre x a la quinta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un exponente positivo, si lo bajamos se vuelve positivo. Y si tenemos un denominador con exponente positivo, al subirlo se vuelve negativo. O sea, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 7 entre x a la menos 4, esto va a ser igual a ¿qué? Perdón, no es es 7 entre x a la 4. Si nosotros quisiéramos subir este exponente, ¿cómo nos quedaría? 7x a la menos 4. ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense bien, para esta primera integral vamos a ocupar otra fórmula que nos dice integral de dx sobre x va a ser igual al logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Sí? Para la siguiente vamos a continuar con la misma fórmula, ¿no? Integral de x a la n de x, esto va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Y nos dice que n es diferente de ¿qué? Menos 1. Fíjense bien, en este caso, para la fórmula de aquí arriba, aquí tenemos que esta x, que está aquí abajo, es igual a x a la menos 1. Por lo tanto, por eso no podemos emplear la fórmula. Hagan de cuenta que esta es la fórmula 1 y esta es la fórmula 2. No podemos emplear la fórmula 2. Ahora sí, tenemos que emplear la que en este momento le pusimos la número 1. Entonces, fíjense bien, primero vamos a arreglar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 6. ¿Por qué? Porque la constante se pasa a la izquierda. 6 integral de dx sobre x menos integral de x a la menos 2 de x. Ahora fíjense bien, para esta primera integral vamos a aplicar la fórmula 1 y para la siguiente integral vamos a aplicar la fórmula 2. Entonces ya lo realizamos. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 6. ¿Y qué nos dice la fórmula? Logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué va a ser? 6 por logaritmo natural de x. Menos, ¿y ahora qué nos va a quedar? X a la menos 2, que sería n es igual a menos 2. Entonces va a ser que x a la ¿qué? A la menos 2 más 1. ¿Entre qué? Entre menos 2 más 1, más la constante de integración. Pongan mucha atención. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar 6 logaritmo natural de x menos x a la menos 1
entre que menos 1 más c. Pero todavía tenemos que arreglar, porque fíjense bien, tenemos menos x entre menos 1 y nosotros, porque ya tuvieron su curso de álgebra, se dan cuenta que menos entre menos queda más. Entonces nos va a quedar 6 logaritmo natural de x, ahora menos entre menos, más x a la menos 1 más la constante de integración. Y ahora fíjense bien, vamos a aplicar esto que acabamos de recordar o acabamos de aprender, que si nosotros tenemos un exponente negativo, lo bajamos y ya queda positivo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar 6 logaritmo natural de x más 1 sobre x. Ahí el exponente sería x a la 1. ¿Sí? Más la constante de integración. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio D. Vamos a tener D, que va a ser que va a ser integral de 2x a la 3 medios más 5x a la cuarta de x. Bueno, primero vamos a recordar qué es un exponente fraccionario. Por ejemplo, si nosotros tenemos x a la 2 tercios, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a x al cuadrado y le sacamos ¿qué? Raíz cúbica. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, x a la 5 cuartos, ¿qué quiere decir que es esto? Esto quiere decir que es x a la quinta y le sacamos ¿qué? Raíz cuarta. Por ejemplo, si nosotros tenemos x, fíjense bien, aquí ya es diferente, a la menos 2 tercios, ¿qué quiere decir que es esto? Quiere decir que es 1 entre x al cuadrado y le sacamos ¿qué? Raíz cúbica. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos 3x a la menos 2 tercios, no, perdón, ya aquí lo pusimos otra vez igual. Bueno, sí, vamos a resolverlo. Esto nos va a quedar que 3 entre x al cuadrado y le sacamos raíz cúbica. Entonces, en esta integral que tenemos a la izquierda, tenemos x a la 3 medios. ¿Sí? Igual que ¿qué fórmula vamos a aplicar? Vamos a seguir aplicando la integral de x a la n de x, que es x a la n más 1 entre n más 1, más la constante de integración. Recuerden que aquí n es diferente de menos 1, porque si n fuera menos 1, entonces aplicaríamos la fórmula que acabamos de aprender, la que nos dice dx sobre x, que es igual al logaritmo natural de x más la constante de integración. ¿Sí? Muy bien, ahora fíjense bien, vamos a separar en las dos integrales para ver cómo nos queda, ¿no? Nos va a quedar, vamos a cambiar de color, nos va a quedar 2 integral de x a la 3 medios de x más 5 integral de x a la cuarta de x. Muy bien, entonces fíjense bien, para la primera integral, ahora le ponemos la fórmula número 1, vamos a emplear la fórmula 1 y también aquí vamos a emplear la fórmula 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2,
que multiplica ¿qué? Fíjense bien, nos va a quedar a x a la 3 medios más 1. Pero ¿cómo le sumamos 1? Que ponemos más 2 medios. ¿Sí? Entre, ¿qué? N más 1, que va a ser ¿qué? 3 medios más 2 medios. ¿Esto qué sigue? Más 5 que multiplica ¿qué? A x a la ¿qué? A la 4 más 1 entre 4 más 1, más la constante de integración. Fíjense bien, aquí nos quedó x a la 3 medios más 2 medios entre 3 medios más 2 medios. Entonces, hagan de cuenta que siempre que tengamos algo así, nos conviene manejar fracción entre fracción. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ponemos x sobre 1. Si tú divides cualquier cosa sobre 1, no cambia. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense bien. Nos va a quedar 2 que multiplica ¿qué? A x a la 3 medios más 2 medios, ¿qué nos queda? 5 medios. Entre 1 entre 3 medios más 2 medios, ¿qué nos queda? 5 medios. ¿Sí? Más 5 por x a la ¿qué? A la quinta entre 5 más la constante de integración. Muy bien. Fíjense bien, tenemos que arreglar. Ahora, ustedes ya conocen lo que se llama la ley del sándwich o producto de medios y producto de extremos. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense bien. Vamos a poner producto de medios 1 por 5 y producto de extremos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2. Y ahora, producto de medios, donde va abajo, 5 por 1, nos queda 5. Y producto de extremos, ¿qué nos va a quedar? 2 por x a la 5 medios. ¿Sí? Más 5 sobre 5, nos queda 1, nos queda x a la quinta más c. Todavía no acabamos. Entonces, aquí multiplicamos 2 por 2, 4. 4 quintos de x a la 5 medios. Más x a la quinta más c. Y ahora fíjense bien, vamos a expresar esto en fórmula de raíz. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4 quintos de x a la quinta y le sacamos ¿qué? Raíz cuadrada más x a la quinta más la constante de integración. ¿Sí? Y ahora sí, ya tenemos la integral terminada. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio más y vamos a tener que vamos a hacer el ejercicio E. Y vamos a tener integral de 2 entre x al cubo menos 3 entre x de x. Igual, fíjense bien qué fórmulas vamos a emplear aquí. Vamos a emplear la fórmula que nos dice x a la n de x. Esto es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Y el requisito es de que n sea distinto de que de menos 1. Y vamos a emplear la fórmula también que nos dice dx sobre x, que va a ser igual al logaritmo natural de x más c.
Muy bien, porque así lo queremos, le vamos a poner a esta la fórmula 1 y a esta la fórmula 2. Entonces, claramente nos vamos a dar cuenta aquí que para la primera integral vamos a utilizar la fórmula 1 y para la segunda integral vamos a utilizar la fórmula 2. Pero primero tenemos que acomodar, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 integral de ¿qué? De x a la menos 3 de x. ¿Por qué menos 3? Recuerden que si tenemos un exponente positivo en el denominador, al momento de subirlo queda negativo. Menos este 3, que es una constante, lo pasamos a la izquierda. Menos 3 integral de dx sobre x. ¿Sí? Entonces ya aquí vamos a aplicar la fórmula 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 que multiplica ¿qué? A x a la menos 3 más 1 entre ¿qué? Menos 3 más 1. Menos 3, y fíjense bien, aquí aplicamos directamente la fórmula 2, ¿no? Menos 3 que multiplica ¿qué? Al logaritmo natural de x, y aquí ponemos la constante que abarca las dos integrales. Entonces seguimos desarrollando, y ¿qué nos va a quedar? 2 que multiplica ¿qué? A x a la menos 2 entre menos 2. Menos 3 logaritmo natural de x más la constante de integración. Igual, continuamos aquí. Fíjense bien, 2 entre menos 2 nos queda menos 1, ¿no? Entonces sería menos 1 que multiplica, entonces nos queda menos 1 que multiplica ¿qué? A x a la menos 2 menos 3 logaritmo natural de x más la constante de integración. Y ya finalmente, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar menos 1 entre x al cuadrado menos 3 logaritmo natural de x más la constante de integración. Y esta ya sería la integral terminada. Muy bien, les voy a enviar por Google Classroom los ejercicios que van a resolver de su libro y espero que estén bien. Gracias.